Hoy en nuestro Calle Mayor vamos a hablar, como no puede ser de otra manera, de Semana Santa. Semana Santa para muchos es sinónimo de coger las maletas y hacer una pequeña escapada de vacaciones, pero dentro de la fe cristiana tiene lugar la semana que da realmente sentido y origen a la fe. Hablamos de la semana de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Para hablar de la Semana Santa nos acompaña, como no puede ser de otra manera, el obispo de la Diócesis Sigüenza-Guadalajara, Monseñor Atilano Rodríguez. Gracias por estar con nosotros. Pues muchas gracias a vosotros por la invitación. Hablamos sin duda de la semana más importante, de los días más importantes que dan origen al sentido de la fe cristiana. Pues sin duda alguna, los misterios de la vida de Jesucristo vamos celebrándolos a lo largo del año, pero estos misterios de la muerte y de la resurrección del Señor son centrales para su persona y son centrales para la vida de un creyente. Para la persona de Jesús, la resurrección es la culminación de su entrega incondicional al Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso nos dicen las lecturas de la palabra de Dios que el Padre lo resucita por el amor y por la libertad con la que vive su entrega. Pero por otra parte son centrales para la vida de un cristiano, porque si Cristo no ha resucitado, nos dice el apóstol San Pablo, vuestra fe es inútil. Estaríamos dando culto, estaríamos anunciando, celebrando a alguien que ha sido un personaje extraordinario, pero si no ha resucitado no puede salvarnos y no puede perdonarnos. Con lo cual, la vivencia de estos misterios de la pasión, muerte y resurrección del Señor tiene que ser pues un motivo de gratitud a Dios, pero al mismo tiempo también un motivo de profunda esperanza para nosotros los creyentes. ¿Cómo vivimos en la provincia de Guadalajara la Semana Santa, en su experiencia? Bueno, pues mi experiencia, alternando un año en Sigüenza y otro en Guadalajara, es de un profundo recogimiento y de unos días muy intensos. Por una parte, en lo que se refiere a la participación en los oficios litúrgicos, en donde actualizamos precisamente de forma sacramental los misterios de la pasión, de la muerte y de la resurrección del Señor. Pero por otra parte, yo diría que cada año se va acentuando también la espiritualidad, el recogimiento, el acompañamiento del Señor o de la Santísima Virgen a través de las distintas cofradías que van procesionando por nuestras calles. Desde hace unos años hemos iniciado la formación cofrade, es decir, una formación que ayude a los miembros de las hermandades y cofradías a descubrir cuál es su misión y su vivencia de los oficios y de las procesiones. Y esto está ayudando sin duda pues también a una renovación espiritual de los miembros de cada cofradía o de cada hermandad. Por lo tanto, pues yo estoy muy contento y muy satisfecho de no solamente la participación en los oficios litúrgicos, sino también de lo que son las procesiones, la peregrinación que nosotros, rodeados o acompañados por la imagen de la Virgen o por la imagen de Jesucristo, hacemos por nuestras calles procesionando. Hay también pueblos enteros que se vuelcan en la participación de, por ejemplo, la Pasión Viviente de Diente de la Encina, que cumple 50 años, en Pasiones Vivientes, que no son cofradías exactamente, pero todo el pueblo se vuelca en vivir de una manera más intensa y evidentemente con la fe como protagonista esta semana. Sí, yo tuve la dicha de subir un año allí en de la Encina a la celebración de la Pasión Viviente y bajé impresionado, por una parte porque hacía muchísimo frío y era admirable el ver a quienes representaban los distintos personajes de la Pasión
la viveza, la profundidad, la interioridad con la que vivían su actuación en ese desarrollo de los misterios de la pasión y de la muerte del Señor. Pero por otra parte, yo he percibido no solamente una profunda devoción y una gran preparación, no solo en quienes participaban como actores en esta representación, sino en toda la gente, en todo el pueblo que, como tú bien decías, acompañaba el recorrido, el trayecto que tiene lugar desde la salida de la plaza del pueblo hasta el prendimiento y la crucifixión. Por lo tanto, yo creo que este tipo de representaciones de los misterios de la pasión y de la muerte del Señor son también una ayuda profunda para que muchos nos preguntemos hasta qué punto no solamente vivimos ese encuentro y esa presencia del Señor en nuestras vidas, sino también cómo somos capaces de trasladar a nuestra propia existencia la preocupación por quienes hoy experimentan su pasión entre nosotros, por los emigrantes, por los que sufren, por los que necesitan nuestra ayuda. Creo que estos dos aspectos son muy importantes en este tipo de representaciones de la pasión viviente o de otro tipo de representaciones que puedan darse en las parroquias. En este tipo de representaciones, en las procesiones, se mezclan como dos aspectos. Por un lado, el aspecto turístico, el aspecto de llamada para que la gente acompañe en las celebraciones que se van a hacer en la provincia de Guadalajara. Evidentemente, si tienen que ir a algún lado, vénganse a Guadalajara. Y por otro lado, ese aspecto de fe. Van un poco como de la mano. No es un festival folclórico, por decirlo de alguna manera, hablando claramente, tiene que ir de la mano. Ciertamente, o sea, para un cristiano, el vivir la Semana Santa sin participar en las celebraciones litúrgicas no tiene sentido, porque es donde nosotros mismos también celebramos nuestra muerte al pecado y nuestra resurrección con Cristo a una vida nueva. Esa resurrección que tiene lugar en el momento del sacramento del bautismo, pero que luego hemos de hacer, renovar cada uno de los días de nuestra vida. Por lo tanto, para un cristiano, estas celebraciones tienen que ser pues algo nuclear, algo central durante los días de la pasión, de la muerte y de la resurrección del Señor. Por otra parte, pues está bien también, porque hay tiempo para hacerlo, el que además de estas celebraciones podamos ocupar un tiempo para el esparcimiento cultural, deportivo o para otro tipo también de actividades que rompan con el trabajo normal que desarrollamos cada día y que puedan servir, por una parte, para crecer en la familiaridad, en el encuentro, en la fraternidad con la familia, y por otra parte también que puedan servirnos para descansar de los trabajos diarios. Después del parón de la pandemia, el año pasado recuperamos la normalidad en Semana Santa, aunque le dimos una vuelta para poder vivir esa semana de otra manera, quizá más desde el recogimiento, que teníamos igual un poco olvidado con la vida que llevamos todos. El año pasado ya había ganas, aquí en Guadalajara lo pudimos ver, la mayor parte de la plantilla de esta casa estuvo implicada en la procesión del Viernes Santo. Había muchas ganas por parte de las hermandades, de las cofradías, había muchas ganas por parte de la gente de recuperar la normalidad. Usted lo vivió en Sigüenza. Sí, yo el año pasado estuve en Sigüenza, voy alternando un año en Sigüenza, otro en Guadalajara. Este año, si Dios quiere, pues las celebraré aquí en Guadalajara. Y yo diría que la gente sí estaba ansiosa, no solamente de participar en los oficios litúrgicos, sino sobre todo estaba ansiosa de salir a la calle con los pasos procesionales. Eran 2 años los que llevábamos sin celebrarlo y por lo tanto
yo creo que era, desde el punto de vista no solamente espiritual, sino también desde el punto de vista psicológico, como una necesidad que todos sentíamos de recuperar el tiempo pasado. Y de alguna forma ese aspecto yo diría que conecta profundamente con lo que es la vivencia y la experiencia del ser humano. El ser humano vive el presente, pero el ser humano vive el presente a la luz del pasado. Y por eso no debemos de muchas veces rechazar o dejar a un lado lo que hemos vivido en otros momentos de la historia, porque lo que hemos vivido y lo que hemos realizado en otros momentos nos ayuda a vivir el presente y nos ilumina para saber y para descubrir lo que no deberíamos de hacer en el presente, y por otra parte aquellos aspectos a los cuales deberíamos de darles una especial importancia porque nos han ayudado y nos han permitido vivir con gozo el pasado. Hemos vivido momentos muy difíciles, todos, en esos 2 años de parón. ¿Usted cree que realmente hemos aprendido algo? Bueno, ¿O ya se nos ha olvidado? Decía el Papa Francisco que saldríamos de la pandemia mejores, porque la pandemia sería como un ejercicio de preocupación, de sufrimiento con el que sufre, de disponibilidad para atender a los más necesitados, y de hecho estos aspectos se han dado y han tenido lugar durante ese tiempo de pandemias, especialmente en los momentos en que hemos tenido que estar encerrados en nuestras casas. Pues tanto la policía, el ejército, los camioneros, los médicos, las enfermeras, es decir, ha habido muchos grupos sociales que han vivido con una entrega y con una generosidad extraordinaria ese tiempo de pandemia, pensando únicamente en el bien de los demás. Y desde ahí yo pienso que es desde donde el Papa planteaba, esto nos ha ayudado a pensar y a vivir de forma distinta, con lo cual el futuro puede ser, digamos, una prolongación de esto que hemos vivido. Eso pensábamos todos. Pensábamos todos. Yo pienso que no ha influido demasiado, que seguimos un poco con nuestras rutinas y con la búsqueda de nuestros intereses y esa solidaridad que sale en determinados momentos de nuestra vida, sobre todo cuando son momentos cruciales y momentos difíciles de la existencia, pues por otra parte se nos olvida pronto, porque hoy son tantos los acontecimientos, las situaciones de dificultad, de problemas que vivimos cada día, que tendemos a olvidar el influjo que todo esto tiene en nuestra existencia y en la existencia de los demás. Hablaba de colectivos que habían sido fundamentales en pandemia y después de pandemia. Siempre lo decimos, las Cáritas parroquiales siempre han estado ahí y sin el trabajo que realizan siempre de manera callada, sin querer llamar la atención, pero sin ese trabajo no sería posible afrontar las situaciones que existen a día de hoy en los barrios de Guadalajara, en todos los barrios de Guadalajara, porque es el sitio al que la gente que tiene necesidad primeramente acude y se da una ayuda impagable por parte de las administraciones. Sí, ahí yo diría que tenemos que estar eternamente agradecidos a los cientos de personas que de forma voluntaria, sin exigir nada, dedican tiempo, ponen amor, ponen actitud de servicio para que quienes no tienen techo estén acompañados y puedan comer y dormir, para que aquellos que no pueden pagar algún tipo de carencia que tienen en su casa encuentren la ayuda oportuna, para que quienes no tienen la comida necesaria para salir adelante cada día
también lo encuentra. Y sobre todo yo diría que estos voluntarios, además de prestar todos estos servicios, ponen mucho cariño, ponen mucho amor en lo que realizan. Y yo creo que esto es muy importante, porque el peligro está en dar por dar. Tengo, doy. Está bien, pero tenemos que mostrar que damos no para humillar a los demás, sino porque queremos a los demás. Y eso nace de nuestra capacidad y de nuestra apertura, no solamente a Dios, sino a los demás. Por eso la labor de Cáritas, yo digo que es una labor impagable, porque no solamente son los servicios centrales de nuestra Cáritas diocesana, sino que son el grupo de voluntarios que en cada parroquia está atento a la escucha, a la acogida de las dificultades del otro, de sus problemas, y a la búsqueda de soluciones desde el acompañamiento y desde el amor. Y estamos hablando de unas situaciones que estamos viviendo ahora que nos hacen reflexionar. Es decir, ahora quien acude, o el perfil de las personas que acuden a recibir ayuda, son familias que nunca jamás hubieran pensado que iban a necesitar ayuda y necesitarían acudir a los servicios, al comedor social, a recoger comida para alimentar a sus propios hijos. No hablamos de familias que normalmente entendemos en exclusión social, sino familias que podríamos considerar de clase media que, caray, se encuentran con un problema. Ciertamente, la problemática social ha cambiado tanto como consecuencia pues, de la crisis energética, de la guerra, del subjetivismo que todavía se mantiene y resulta muy difícil vivir y plantearnos la vida en clave de solidaridad. Pues ahí nos encontramos con muchas familias que trabajaba uno de los miembros de la familia, o incluso en algunos casos trabajaban dos, pero con sueldos muy bajos. Lo cual significa que a la hora de pagar una hipoteca, a la hora de comprar la comida, a la hora de pagar el teléfono, a la hora de atender a la persona que está en la portería, no llega el sueldo, no llega el salario para poder hacer frente a este tipo de necesidades. Y por eso hay personas que con mucho sufrimiento y con mucha, yo diría que con humillación, lo que han vivido sintiéndose protagonistas de su desarrollo de la noche a la mañana se les viene abajo y tienen que experimentar la necesidad de depender de los demás. Por eso yo diría siempre pues que la labor que Cáritas ha de desarrollar, a veces, aunque demos menos de lo que debiéramos dar, porque a lo mejor no lo tenemos tampoco en Cáritas, pero que lo demos con mucho amor, con mucha capacidad de acogida, porque la persona que viene necesita lo primero, ese cariño, esa acogida, ese calor, en donde se sienta bien antes de recibir lo que podamos darle. Y a pesar de esas situaciones, hablaba usted de esa solidaridad que nos sale también a la gente de Guadalajara en momentos especiales, cuando estalló el problema con Ucrania, cuando se hicieron las campañas también aquí en Guadalajara de recogida de alimentos, de enseres, de mantas, de todo lo que fuera posible, la capacidad de acoger a gente también en casa. En Guadalajara la gente se arremangó y dijo, aunque no tenga, comparto lo poco que tengo. Ciertamente, o sea, aquí por ejemplo las campañas tanto con Ucrania como las campañas que se han hecho ahora con Siria con motivo de los seísmos, los terremotos, la gente ha sido muy generosa y ha aportado pues cantidades importantes para poder luego trasladarlas a las Cáritas tanto de Turquía como de Siria, ¿no? Este planteamiento, por lo tanto, yo digo que en los españoles y concretamente pues en todos los miembros de nuestra diócesis es un planteamiento que sale espontáneo de ser solidarios
de acompañar a quienes pasan por dificultades mucho mayores que las que ellos o que nosotros tenemos. El problema muchas veces de la solidaridad, y esto lo decía el Papa San Juan Pablo II, el problema mayor es que entendemos la solidaridad como esa respuesta temporal o momentánea a una necesidad importante. Y sin embargo las necesidades existen cada día. Por eso la solidaridad, para ser verdaderamente solidaridad, no solamente tendría que atender a las personas cuando hay una emergencia, como pueden ser en estos casos, sino también en la vida diaria, en el momento de cada día, vivir con este planteamiento de que convivimos con otros, de que el sentido de nuestra vida depende de la apertura también a los otros y que procuremos en la medida de lo posible donarnos, entregarnos, porque la caridad, antes que dar cosas, es entregarnos nosotros mismos a quien nos necesita. Antes de que se nos acabe el tiempo, sí me gustaría que hiciéramos una reflexión. Uno ve los informativos nacionales, el día a día, o los periódicos, y caray, se le ponen los pelos de punta. Tenemos sucesos de todo tipo, tenemos violencia en todos los estratos, también tenemos situaciones con menores realmente preocupantes. Usted y yo hemos compartido entrevistas muchas veces y espero que nos queden muchas más. Hemos hablado muchas veces de valores. Yo no sé si realmente tenemos una crisis muy profunda de valores en la sociedad actual. No sé si en lugar de ir a mejor, parece que cada año vamos a peor. Bueno, yo diría que tal vez hoy salen más a relucir en los informativos o en otras noticias de prensa, de radio, de televisión, aspectos que en el pasado o no se les daba importancia o se les daba menos importancia que la que hoy tienen. Pero por otra parte, yo también estoy de alguna forma de acuerdo con lo que planteas, en el sentido de que una sociedad en donde Dios no cuenta, los comportamientos de la persona dependen de lo que ella piense, de lo que ella quiera, de lo que ella desee o de lo que la sociedad le invite a realizar. Es decir, podemos caer sin darnos cuenta en unas actitudes y en unos comportamientos en las relaciones personales, familiares, sociales, laborales, en donde nos hacemos muy individualistas, en donde buscamos únicamente nuestro interés, en donde lo que sufre o lo que padece el otro no nos interesa. Y esto, a mi modo de ver, depende mucho, pues, de los planteamientos religiosos que te ayudan a vivir con unos criterios distintos, pero también dependen mucho de los valores humanos, con los cuales uno crezca y uno, digamos, se siente feliz y se siente bien a la hora de cumplir con esos valores. Porque si esto falta, llega un momento en el que lo que triunfa es el interés, es el instinto, es el gusto, es el placer. Es decir, ya son situaciones puramente subjetivas en donde no hay norma, no hay criterio, no hay, digamos, una idea que te ayude a caminar en otra dirección. En este sentido, por lo tanto, yo sí echo también de menos en ocasiones, pues, ese desconocimiento grande de la fe, de los contenidos de la fe en muchos cristianos, pero sobre todo echo de menos estos valores que una sociedad tiene que tener para permanecer y para crecer en el desarrollo democrático, en la convivencia humana y, digamos, en el desarrollo de la actividad social. Y para conseguir eso hay que hacer un esfuerzo por las dos partes para acercarnos, por parte de la Iglesia y también por parte de la ciudadanía. Totalmente. Es decir, nosotros, por ejemplo,
somos conscientes, y esto ya los papas nos lo vienen recordando desde hace muchos años, que la Iglesia tiene que emprender una nueva evangelización. Y el emprender esta nueva evangelización, dice el Papa o dicen los papas, comporta tres cosas. La primera, una renovación del ardor espiritual, un cambio de actuaciones y de comportamientos en la vida social y una apertura a las realidades de increencia, dice el Papa Francisco, a esas estructuras que van de alguna forma marginando y apartando al ser humano incluso de la convivencia social. La Iglesia tiene que llegar a las últimas periferias, dice él. Y entonces yo creo que aquí estamos en un momento que no es fácil para la Iglesia porque significa conversión, y conversión seria, porque tenemos que plantearnos que no está todo en el hecho de participar en los sacramentos, que eso es muy importante y que es fundamental, pero que luego la celebración de los sacramentos, en donde nos encontramos con el amor del Señor, ese amor tenemos que trasladarlo a los demás. Y esto quiere decir que hemos de acercarnos cada día más a quien sufre, a quien no tiene, a quien se encuentra solo, al anciano, al que está desamparado. Porque esa es la forma mejor de evangelizar al hombre y a la mujer de hoy. Evangelizamos de ese modo, no con muchas palabras, pero sí con gestos, con actitudes. Y después, yo creo que también tenemos que hacer un gran esfuerzo, que tampoco es nada fácil, a la hora de la acogida. Es decir, cómo recibimos a los niños que vienen a prepararse para la catequesis y para recibir los sacramentos, cómo acogemos a sus papás, cómo les acompañamos, porque es que esas son realidades que hoy, si no llegamos en la acogida, va a resultar muy difícil que ellos vengan en el futuro a la parroquia. Por lo tanto, este planteamiento tiene que ser también algo que tengamos muy presente a la hora de establecer no solamente una apertura y un conocimiento de la Iglesia por parte de quienes de alguna forma se han alejado de ella, sino también para poder evangelizar estas realidades. Pues estaremos muy pendientes de eso, nos quedamos sin tiempo. Obispo de la Diócesis Sigüenza-Guadalajara, Monseñor Don Atilano Rodríguez, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Pues gracias a ti, Rosa, muchas gracias. Muchísimas gracias también a ustedes y esperemos que esta Semana Santa nos sirva para disfrutar, por un lado, pero también para reflexionar. Hasta la semana que viene.